Hola amigos amantes del arte, bienvenidos a un nuevo tutorial donde vamos a poder apreciar la técnica de pintura acrílica y lo vamos a desarrollar en 6 pasos. Primero el dibujo, luego el delineado, posteriormente el texturado, manchado, acabado y finalmente los retoques. Primero les voy a mostrar un cuaderno de bocetos que siempre tengo para poder realizar diferentes proyectos. En este caso vamos a desarrollar un bonito tema desarrollando o pintando un tucán. Este trabajo lo vamos a pasar sobre un lienzo con la ayuda de un lápiz 2B. Vamos a utilizar una línea vertical y otra horizontal para poder distribuir muy bien todos los elementos sobre este lienzo. Al inicio el dibujo se tiene que desarrollar muy suavemente con la ayuda de este lápiz 2B y posteriormente presionar un poco más, pero no tanto porque el lápiz podría dañar un tanto la tela que está sobre el bastidor de madera. Así es que es mejor hacer un dibujo bastante suave porque después le vamos a repasar con acrílico en el segundo paso, es decir, con el delineado. Para el delineado voy a utilizar acrílico negro y poderlo disolver o añadirle agua para que pueda estar un poco más fluido el trabajo. Es decir, el acrílico más el agua tiene que tener una consistencia como una tinta, no muy transparente pero tampoco muy denso. Con un pincel bastante fino, un pincel número 0, punta redonda, voy a repasar todo el dibujo para que pueda resaltarse mucho mejor. En esta parte inclusive también se podría hacer diferentes correcciones para que el dibujo se vea un poquito más detallado. Con mucha paciencia tenemos que repasar todo el dibujo y luego posteriormente esperar a que seque para borrar las líneas hechas a lápiz con un limpiatipo. A continuación vamos a pasar con lo que viene a ser el texturado. Para ello primero voy a utilizar papel cometa. Voy a desarrollar primero el diseño o forma de las hojas de este trabajo. Así es que voy a definir los costados y con la ayuda de una tijera voy a cortar este papel cometa y después vamos a hacer una textura arrugando el papel cometa para luego pegarlo con cola sintética sobre el lienzo. Esta técnica me la enseñó hace mucho tiempo el maestro Marcial Quispe, uno de mis maestros de la Escuela de Bellas Artes del Cusco. Sale un interesante resultado ya que la textura de este papel arrugado se parece mucho a las hojas secas o también a los troncos de los árboles. Al momento de poner el papel sobre las hojas de este dibujo, no tenemos que perder las arrugas propias del papel cometa que hemos presionado inclusive 2 veces para que tenga esa textura. Estas texturas van a imitar muy bien a las nervaduras o esos detallitos que tienen las hojas. En partes un poco más detalladas tenemos que tomarnos el tiempo para que el resultado salga bastante prolijo. Si hay algunas zonas donde no pegó bien, podemos ayudarnos con una brocha o un pincel para que este papel se adhiera muy bien en el soporte. A continuación vamos a utilizar una espátula y también lo que viene a ser pasta de modelar acrílica especial para pintura, ya que existe también la pasta de modelar que se utiliza un poco más para trabajos escultóricos. En este caso, esta pasta para pintura es un poco más flexible. Vamos a poner esta pasta en diferentes partes y darles también la textura con la ayuda de esta espátula. Estoy combinando la pasta de modelar con lo que viene a ser la pintura acrílica también y obtener un resultado un poco más intenso, ya que el cuerpo del tucán lo vamos a hacer más oscuro. Si ustedes conocen este animalito, tiene el plumaje bastante oscuro parecido al negro. La textura la vamos a poner en las hojas, en el pico, inclusive también en partes un poco más definidas como el caso de los troncos. Esto va a ayudar a que tenga una textura y resalte muy bien nuestro trabajo.
Ahora vamos a pasar con la siguiente parte, lo que viene a ser el manchado. El manchado consiste en cubrir todo el lienzo de diferentes colores, de preferencia tonos oscuros, ya que después le vamos a poner los tonos claros, haciendo que el trabajo sea más brillante. Primero estoy empezando con el fondo, y el fondo tiene un azul cerúleo, también se puede utilizar un azul cian. Se parece un tanto al celeste. En el caso de las hojas le voy a poner un verde oscuro. Se puede combinar el verde más el negro, ya que solamente necesitamos un resultado bastante intenso o también oscuro para que los colores que vayamos a ponerle encima se vean más brillantes. En el caso de los troncos le voy a poner un café oscuro o también llamado bursiena para que pueda quedar muy bien hacia las sombras. Las flores en la parte inferior de nuestro trabajo las estoy pintando con un mostaza o también el color ocre amarillo. En el caso del pico, el cuerpo del tucán, también estoy utilizando este color ocre amarillo, también fusionándolo con algunos colores vistosos propios de este animalito. Este animalito tiene bastantes colores en el pico, por ejemplo, colores bien atractivos, ¿no? Es un animal bastante exótico que también vive en el Perú. Así es que en el manchado consiste en cubrir todas las zonas claras del lienzo o las partes blancas del lienzo ya con un color. No lo vamos a hacer con un color plano solamente. Este trabajo va a ser bastante interesante porque vamos a poner diferentes tonos sobre las texturas. A continuación vamos a utilizar el pincel al seco, es decir, el acrílico tiene que estar directo del chisguete, inclusive esperar un poquito a que se pueda secar un poco, y con la ayuda de un pincel de cerda lo vamos a aplicar frotando en la superficie. Esto nos va a dar diferentes texturas, ya sea de la propia tela o también de la pasta de modelar o del papel. En el caso del pico del tucán le puse arena con la ayuda de la cola sintética para que esta permanezca muy bien adherida, es decir, la arena, para que podamos hacer otra textura. Esta arena también está en la parte céntrica de las flores. Para el fondo le estoy poniendo la combinación del azul cian más blanco y un poquito de amarillo para que tenga un tono un poco más turquesa, y esto le va a dar mucho más brillo, como están observando en el trabajo. No se tiene que cubrir el fondo enteramente, sino por partes para que haya diferentes matices en nuestro trabajo. Así es que es muy diferente este tipo de resultado y se torna un poco más expresivo o más artístico. Ahora, de igual manera, con un pincel de cerda vamos a aplicar este verde que lo he combinado con un poco más de amarillo, ¿no? Es un verde más claro, y vamos a frotar con el pincel de cerda este color sobre las hojas y va a resaltar el trabajo, dejando un poco notorio el primer verde oscuro que le pusimos. No hay que poner enteramente el color empastado, sino más bien frotado para que permanezcan diferentes tonos sobre la superficie del lienzo. Se le puede aplicar 2 o hasta 3 capas con diferentes tonos cada vez un poco más claros y desarrollar el trabajo haciendo que resalten las texturas. Podemos observar muchos trabajos o réplicas, impresiones, láminas de diferentes ilustraciones, pero esta técnica hace que el resultado final sea un poco más atractivo y que se note hecho a mano. Y esa es la riqueza de este tipo de trabajo. Cada vez le vamos añadiendo un poco más de claridad a todos los colores. Sobre el caso de los tonos ocres amarillos o mostaza, le estoy poniendo ya un amarillo claro. Primero un amarillo primario, o puede ser también un cadmio, y posteriormente con la ayuda de blanco vamos haciendo que estos tonos resalten más. En el caso de la flor con un tono más rojizo, le estoy añadiendo un tono más claro, yendo un poco más al rosado. Fíjense cómo en el caso del pico se le ha añadido un poco más de brillo, así como
en el fondo del tucán, es decir, en el plumaje negro, un tono más azulado o hasta violáceo. También utilizamos en esta parte el frotado del pincel. No tenemos que cubrir del todo los colores que pusimos al inicio, sino más bien matizarlos con otros tonos que quedan impregnados en los relieves que hemos desarrollado, ya sea con las texturas hechas con la pasta de modelar o con el papel, o inclusive estas que las hicimos con arena. Poco a poco se le va añadiendo más detalles. Fíjense en las mariposas, ya con un tono más claro, entre un anaranjado, un amarillo y el amarillo con blanco, estamos poniéndoles algunos detalles y que resalte todo el trabajo. A diferencia de la primera capa, que era el manchado, en esta parte ya se puede observar un poco más lo que viene a ser los brillos, ¿no? Lo que llamamos el caso del acabado o el trabajo en sí de empastado con los colores. Con la ayuda de pinceles más finos, en este caso yo estoy utilizando un pincel Leiners, estamos definiendo mucho más los contornos y haciendo que resalte un poco más algunas luces. Se puede ir también hacia el lado de las sombras porque, como mencionaba y se ve en pantalla, se puede ir añadiendo cada vez más los brillos, pero si hay zonas donde necesitamos definir los contornos o resaltar las sombras, también podemos realizarlo con acrílicos de tonos más oscuros. Finalmente vamos a pasar a la parte de los acabados. Para ello vamos a utilizar una pluma jeringa. ¿Dónde o cómo lo pueden adquirir o conseguir? Lo que yo hice es utilizar una jeringa normal, esas que venden en las boticas o farmacias, de 10 ml, y conseguir una aguja hipodérmica, la más gruesa, que es la rosada. Yo conseguí esta rosada y la punta se la corta con un alicate y se empieza a lijar con un lijar metálico y hacer como una punta de lapicero para que no se vaya a quedar sobre la superficie del lienzo o de repente tener algún accidente y pincharnos la mano. Le ponemos el color dentro de la jeringa sacando el pistón y con mucho cuidado vamos aplicando esta pintura sobre algunas zonas que queremos que resalten. En este caso estoy comenzando con las nervaduras de las hojas con un color amarillo. Fíjense cómo resalta este delineado especial que lo estoy desarrollando con la ayuda de esta pluma jeringa. Muchas personas me han preguntado cómo se desarrolla esto. Posteriormente quizás voy a hacer un video exclusivo de cómo realizar la pluma jeringa, pero en el canal tenemos diferentes videos. Por ejemplo, recuerdo el de Escuela Cusqueña, que los adornos del ropaje de los santos o vírgenes se desarrollan también con esta técnica, como también otros trabajos donde yo estoy firmando mi pintura o mis trabajos con la ayuda de esta pluma jeringa. Finalmente, con acrílico blanco vamos a desarrollar también con la ayuda de la pluma jeringa algunos detalles que le podemos añadir en el caso de las mariposas o algunas partes que resalten un poquito más. Es la parte final, lo que estamos llamando como retoque final en esta pintura. Finalmente se puede firmar, como ya les decía, también este trabajo con este recurso de la pluma jeringa, y podemos hacerlo con un color vistoso o también con otros colores que ustedes puedan utilizar de acuerdo al gusto. Aquí también se puede observar otro trabajo con esta misma técnica donde se puede apreciar una hermosa mariposa que también hemos utilizado o hemos desarrollado con estas aplicaciones de texturas. Espero que les haya gustado mucho este video y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad con nuestras transmisiones en vivo o con sugerencias que ustedes nos hacen mediante los comentarios, donde nosotros vamos a tomar en cuenta esto y desarrollar otros tutoriales. Muchísimas gracias, hasta pronto.